están recombinando, pasan para colector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es fórmula de corriente de emisor? Corriente de emisor igual a... ¿Cómo puedes detectar corriente de emisor? Es suma de corriente de base y de colector. ¿Por qué es corriente de base y colector? Porque huecos, electrones que recombinan con huecos genera esta parte. Entonces, todos electrones que generan de emisor no pasan completamente en colector. Recombinan y generan corriente de base. Por eso, I, corriente de emisor, es igual a suma de base, corriente de base y corriente de colector. Por eso, en este caso, ¿cómo calculamos? En este tipo de preguntas podemos calcular corriente de emisor y corriente de colector en forma, primero aplicamos esta fórmula de IE. En este caso, ¿cómo puedes ajustar información? Como es electrons y holes generan corriente de base, ¿correcto? Que es electrons, ¿no? Y ahí dice información de electrons. Y más información de colector. Pero aquí lo utilizamos negativo porque son más de electrons. Entonces, negativo y negativo dice positivo. Y ahí introduce la información de electrons por segundos. Y aquí es, holes per seconds y aquí es electrons per seconds. Entonces, total corriente de base es 1.602 multiplicado con 10 arriba menos 5. Y de colector es 1.602 multiplicado por 10 arriba menos 3. ¿Y cómo tenemos este valor? ¿Sí saben de charge o no? ¿Qué es charge? Coulomb's charge, ¿sí saben? Joules, energía. Estos subieron en pasados semestres. Ok, bueno. Si no saben, aquí tienen que aplicar. Coulombs, eso es un cargo, un charge, que es 1.602 multiplicado por 10 arriba menos 19 coulombs. Eso es Q, the charge, electron charge. Por holes, porque eso es de bases. Entonces, cada carga por hueco multiplica con número de huecos que está en el sistema ahorita, que es 10 sobre 8. ¿Ok? Entonces, aquí lo multiplica con holes per seconds. Y aquí tenemos cuánto es holes per microseconds. Cuando convertir este microseconds en seconds, ya va a tener aquí 14. ¿Ok? ¿Está bien, Miguel? ¿Cómo tienes este 14? Sí, profesora. ¿Cómo tiene este valor de coulombs? Eso es charge value. Q. 1Q equals to 1.602 multiplied by 10 power minus 19 coulombs. Entonces, en este caso, estamos sacando valor de corriente de base. Entonces, base es por holes, recombination of electrons with the holes. Recombinación de electrons por huecos. Por eso aquí estamos hablando de huecos. Y este 10 arriba 14 huecos por segundos, cuando ustedes van a convertir microseconds en segundos,
Ahí pueden checar que 10 arriba 8 volts microseconds por microsegundos, ustedes van a tener este valor. ¿Ok? Where is my toothbrush? I cannot find it anywhere. Perdón, interrumpió. Ok, entonces, menos, aquí trabajamos con corriente de colector. Entonces, en corriente de colector es por electrones que no recombinaron en zona de P, de base. Entonces, aquí, por eso tenemos aquí negativo, para decir que esos son electrones. Negative, carga, que es 1.602 multiplicado por 10 arriba menos 19 coulombs por electrones. Multiplicar con electrones. Entonces, aquí tenemos valor de electrones 10, ahí va 10 electrones por microsegundos. Otra vez, cuando quitan este microsegundo, cambian por segundos, estos se van a dar 16. ¿Ok? Entonces, 10 arriba 16 electrones por segundos. ¿Hasta aquí está bien todos? Sí, maestra. Muy bien. Sí, Ahorita profesora. ya tienen, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, ok. Entonces, aquí solo tienen que simplificar y ustedes van a tener este valor. ¿Cuántos de ustedes ya tienen este valor para IB? IB, corriente de base, es 1.602 multiplicado con 10 arriba menos 5. ¿Ya tienen este valor todos? Y para IC es 1.602 multiplicar con 10 arriba menos 3. ¿Ya tienen? Es directo, tienen que multiplicar nada más. Sí, ya, maestra. Entonces solo el valor de 10 arriba va a cambiar. Como es 19, menos 19 y más 14, entonces se va menos 5 para primera sección. Y igual de la segunda es menos 19 y más 16, es menos 3. Luego hacen suma, porque aquí es menos y menos, te da más. Entonces suman estos, 1.602 por 1.602 y valores de arriba de estas, 10 menos 5 y menos 3. Lo va a dar valor de 1.618 miliamperes. Cuando van a ajustar este decimals, ustedes pueden cambiar por miliamperes. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora. Muy bien. Sí, maestra. Entonces, Miguel ya tiene este valor y otros estudiantes también tienen este valor. Y ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular corriente de colector. Ya tenemos corriente de emisor, pero corriente de colector, ¿qué es corriente de colector? Igual, misma forma. Ya tenemos información de corriente de base, tenemos información de corriente de electrón.
de emisor. Depende de NPN, ¿no? Y ahorita tenemos que calcular qué es IC. IC tiene que, como ya sabemos que IC aquí tenemos esta, entonces hay otra forma. Podemos aplicar por corriente law de current law. ¿Qué dice current law? Kirchhoff's current law, ¿qué dice? Que suma de todos corriente que entran en nodo tiene que estar igual a suma de todos corrientes que salen de nodos. O en otra forma dice que todos suma algébrica de circuito tienen que estar igual a 0. Eso dice Kirchhoff's law, ¿sí? Entonces, en este caso, esta parte es node, donde junta todos ramas, ¿no? Y ya sabemos que IB es un corriente que está entrando por nodo. Y IE está saliendo de nodo, pero IC también está entrando. Entonces hay dos corrientes que están entrando en nodo y un solo está saliendo. Entonces puede ser IE igual a IB más IC. Entonces, aquí cuando hacemos con esta ecuación de IE igual a IB más IC para mantener signos, ahí podemos sacar IC igual a IE menos IB. ¿Por qué menos? Mira, IC igual a IE menos IB, porque son de diferente polaridad. Una está saliendo y otro está entrado. Entrado son positivos y saliendo son negativos. ¿Ok? Entonces, por eso aquí es negativo signo. Y aquí ya tenemos IE, ponemos mismo valor aquí, menos la corriente de, base, que es, aquí tenemos de base 1.602 multiplicado por 10 menos 5. Entonces, este también podemos escribir como forma esta. 16 multiplicado por 10 arriba menos 6. Si pones 1.6, puede ser 10 menos 5. Y otra vez, simplifícalo. Tiene que tener el mismo valor que lo teníamos antes en otra ecuación. Es 1.602 miliamperes, que es igual que teníamos aquí, con electrones. ¿Ya saben? ¿Está bien todo? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Ya no hay ningún problema con práctica? No, maestra. Todo bien, muy bien. ¿Otros estudiantes? Sin problema. Perdón, ok, muy bien. Entonces lo vemos segundo pregunta. ¿Cómo va en esta pregunta? Donde tenemos una conexión de Common Base Connection. ¿Recuerdas en pasado clase lo vimos? Todos tipos de conexiones de Common Base, Common Emitter, Common Collector. Entonces, en este ejemplo tenemos una conexión como Common Base y un corriente de emisor que es 1 miliamperes, corriente de colector que es 0.9 miliamperes y tenemos que calcular corriente de base. Es muy sencillo, muy directo. Otra vez tenemos que utilizar fórmula de emisor, corriente de emisor, que es suma de corriente de base y de colector. Y ya tenemos valores
en la pregunta. Entonces ahí solo lo ponen valores directo en esta fórmula y que no tenemos es IB. Entonces IB igual a IE menos IC. Es directo, ¿sí? ¿Por qué es menos aquí? ¿Alguien puede decirme? Por el despeje de la fórmula. Exacto, cuando cambian IE de izquierda a derecha, va a cambiar signo, es menos. Entonces, en esta forma ya tiene resultado 0.05 miliamperes. ¿Todo están bien con esta pregunta segunda? ¿No dudas? No, maestra, con esa sí. Perfecto. Ok. Otra pregunta lo di es igual con la common base connection. Y en este caso, esta cuestión está relacionado con current amplification factor, que es alfa en caso de common base. Aquí tenemos corriente amplification factor es 0.9, que es alfa igual a 0.9. Y pregunta dice, si tenemos un corriente de emisor igual a 1 microamperes, ¿cómo va corriente de base? En caso que tenemos un corriente de emisor como 1 miliamperes, ¿cuántos es corriente para base? Entonces, ¿recuerdas en pasado clase? Lo comenté a ustedes hacer evaluación, ¿recuerdas? Con manos en su libro. Entonces, aquí aplicamos mismo fórmulas que hicimos en clase. Alfa igual a, primero tienen que hacer, cuando hacen cualquier, cuando empiezan en cualquier materia, en cualquier forma, tienen que solvar un problema. Primero que tienen que hacer es colectar información de la pregunta. ¿Qué está preguntando primero? Y luego, ¿cuál son información ya están en pregunta para ustedes que pueden utilizar para analizar este problema? Entonces, aquí, primer paso, ya sabemos, es Common Base Connection. Segundo paso, tenemos que calcular corriente de base cuando tenemos un corriente de emisor. Tercero, segunda parte de análisis es colectar información que ya están. Tenemos, primero, tenemos valor de alfa, que es corriente amplificador, factor. Y también tenemos valor de emisor corriente, que es 1 miliamperes. Ahorita, con esta información, ¿qué podemos hacer? Con la teoría que ya lo revisamos en clase. Sabemos que es alfa. Alfa es IC o por IE. Es corriente de colector sobre o bajo, no sé, dividir por corriente de emisor. Entonces, aquí tenemos relación con la pregunta directa. Aquí tenemos valor de alfa, tenemos valor de emisor, solo no tenemos corriente de colector. Entonces, directamente ya ponemos valores directo aquí y calculamos IC. Y hay otra forma. Eso es sencillo, directo, ¿no? Si recuerdan fórmula, hay directo aplicar. Si no recuerdan fórmula de alfa, ¿qué pueden hacer? Hay otra forma, con fórmula de corriente de emisor. Recuerdan que corriente de emisor igual a corriente de base más corriente de colector. Entonces, en este caso, corriente de base ya tiene aquí
no tenemos esta información. Entonces, primero tenemos que hacer corriente de base, ¿no? De aquí. Ponemos aquí IB igual a IE menos IC, directo. Y ya tenemos estos dos información. Tenemos IE y también tenemos IC. Ahí podemos calcular información de corriente de base. ¿Está bien todos? ¿Alguna duda aquí? Sí, maestra. Es directo, todos son solo tienen que saber qué está preguntando en pregunta, que tienen que sacar. Entonces, en este caso es corriente de base. Alfa ya está. IC, de aquí podemos sacar IC. Y también sabemos la fórmula de IE. Entonces, ya tenemos aquí los tres valores. Y con esta relación podemos sacar esta. Entonces, aquí es solo ajustar unidades. Miliamperes o solo amperes, entonces tienen que checar con puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto también ya. ¿Y qué pasa con esta pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda con esta? De 4. En esta pregunta tenemos common base. Otra vez tenemos conexión de common base. Entonces, en este common base ya tenemos información de amplificador factor de corriente, alfa, que es 0.95. Y luego tenemos voltage drop across 2 kilo ohms, que es de resistance, que significa que tenemos un signal, un voltaje de salida que está conectado con un resistor de 2 kilo ohms. Y este voltaje es de 2 volts conectado en colector. Y aquí pregunta es sobre base current. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Ya tenemos alfa, tenemos valor de load resistance que es 2 kilo ohms y voltaje de este resistor que es de 2 volts que está conectado en rama de colector. Entonces, primer paso, cambiarlo. Primero, obtener es corriente, ¿no? Entonces, cambiamos valores que tenemos de resistor y de voltaje para calcular un corriente. Entonces, aplicamos Ohm's Law. ¿Recuerdan Ohm's Law? ¿Todos? ¿Saben Ohm's Law? ¿Qué es Ohm's Law? Que valor de resistor es igual a voltaje sobre corriente, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando aplicamos un Ohm's Law en parte de colector, porque aquí tenemos un valor de resistor, tenemos valor de voltaje, entonces voltaje de colector es muy fácil. Directo aplicamos Ohm's Law, IC igual a 2 volts sobre valor de resistor, que I igual a V sobre R. ¿Es correcto? ¿Todos están bien con esta parte? ¿Cómo sacamos IC? Sí, sin problema. Muy bien. Entonces ya tiene valor de IC y también tenemos, recuerdan, ya está alfa.
Y alfa en ecuación es IC sobre IE. Entonces, ¿qué falta en esta ecuación? No tenemos información de IE, pero tenemos información de alfa y IC. Ahí ponemos esto, lo reasemblamos otra vez para IE. IE igual a IC sobre alfa. Entonces, ahí ponen estos valores de alfa y de IC que obtuvimos ahorita. Y ya tenemos corriente de emisor. Ahorita ya tenemos corriente de colector, tenemos corriente de emisor. ¿Qué falta? Pregunta dice calcular corriente de base. Entonces, como hicimos en pasado pregunta, es misma. Otra vez utilizamos fórmula de IE igual a IB más IC. Corriente de base más corriente de colector. Entonces, ahí otra vez sacan este IB y ajustar otra vez la ecuación. Entonces, es IE menos IC. Y todos ya van a tener respuesta de 0.05 miliamperes. ¿Todo bien con esta pregunta? Sí, maestra. Muy bien. ¿Y otros estudiantes ya tienen respuesta? ¿Hicieron estos ejercicios otros estudiantes? Muy bien. Ok. Y en esta parte, en pregunta 5, ¿alguna duda? En esta pregunta tenemos una conexión como common base y tenemos que calcular corriente de colector y voltaje de colector y base. ¿Ok? Entonces, en circuito ya tenemos información, es voltaje de rama de emisor es 8 volts. Ahí tenemos un resistor que es de valor 1.5 kilo ohms. No tenemos valor de IE, no tenemos valor de IB, no tenemos valor de IC, pero tenemos otra vez resistor de colector, que es 1.2 kilo ohms, y también tenemos voltaje en rama de colector, que es 18 volts. Entonces, ¿cómo podemos calcular IC y BC de voltaje de colector y base? Primer paso. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron este ejemplo? O más. ¿Cuántos de ustedes tienen dudas en este ejemplo? Yo Ok. sí tengo duda. ¿Cómo? ¿Sí tienen duda o no? Sí, nada más para ver cómo se resolvía. Como tal. Ok, Yo- está bien. Muy bien, ok. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Ya tenemos información de resistor, de voltaje de emisor, tenemos voltaje de colector y resistor de colector. Entonces, necesitamos calcular este voltaje BCB y IC. Primer paso que podemos hacer es calcular corriente de emisor. Entonces,
aquí tenemos voltaje de emisor. Y también una información falta. Aquí dice, assume the transistor is designed on a silicon. Está diseñado en silicon, materia silicon. Entonces, en materia silicon, tenemos aquí voltaje estándar de 0.7 volts. Entonces, ¿qué hacemos? Primero aplicamos un law de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué dice Kirchhoff's law? ¿Quién puede decirme? ¿Qué es Kirchhoff's voltage law? Es la suma de los voltajes. Ajá, suma de los voltajes. Igual a cero. Igual a cero. Entonces, Kirchhoff's voltage law says that todos voltaje en circuitos tiene que, suma de todos voltajes de circuitos tiene que estar igual a cero. Entonces, aquí podemos hacer es en este loop. ¿Ya saben qué es loop? ¿Qué significa loop? ¿Sí sabe qué es loop? Bajo. Loop es un circuito que está cerrado, que inicia en un punto y será en el mismo punto. Eso es loop. Loop. ¿Cómo dice en español? ¿Un circuito cerrado? ¿Sí? Sí. Un circuito cerrado, que significa que inicia con un punto y será el mismo punto. Entonces, ahorita lo vemos, es este loop, este circuito cerrado. Entonces, en este circuito cerrado vamos con forma de reloj. Entonces, con forma de reloj, ¿qué va a pasar? Que voltaje de emisor iguala corriente de emisor multiplicada con resistor de emisor más voltaje de base y emisor. ¿Es correcto? ¿Y ya saben cómo es este signos? ¿Cómo empieza este signos? Positivo y menos. Aquí tenemos positivo. Termina con menos. Entonces, aquí resistor, ¿qué polarity va a tener? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. Y aquí es positivo. ¿Ok? Y luego, aquí tenemos tierra de negativo y positivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que respetar señales. Por eso lo pusimos BEE, que es negativo porque sale en negativo. No, para evitar signos de negativo, entonces pusimos esto afuera. BEE igual a positivo IE multiplicado por RI, que podemos decir es B chico E, si quieren. Y luego más BEE. En esta ecuación, esto es información que tenemos la mitad. Esta información ya tenemos y este también. ¿Qué podemos hacer? Reasemblamos esta información que tenemos con Kirchhoff's Voltage Law y ponemos este I que no tenemos, variable que no tenemos, información, afuera, y cuando ponemos este variable afuera, ecuación va a cambiar como BEE menos BBE sobre RE, que es de corriente de emisor igual a voltaje de emisor menos voltaje de base y emisor sobre resistor de emisor. Y ya tenemos estos valores. Ponemos aquí en esta ecuación directo y
ya calculamos corriente de emisor. Y aquí podemos imaginar que que todos protones, holes, ya está para colector. Entonces, en este caso, emisor, corriente está igual a más o menos de colector. Eso es una excepción para simplificar esta parte de voltaje de base y colector. Entonces, asumamos esto como igual. Ya una vez tenemos este valor, ¿qué hacemos? Aplicamos Kirchhoff's Law de voltaje para parte de colector. ¿Qué es esto? Circuito cerrado. Entonces, cuando aplicamos aquí, otra vez, regla de voltaje de Kirchhoff, entonces, voltaje, otra vez tenemos que checar los signos. Voltaje de colector igual a corriente y resistor de colector más voltaje de base y colector. Otra vez recuerden, aquí es positivo, entonces resistor entra por positivo y la salida es negativo. Y aquí es negativo y positivo. Entonces, para mantener estos signos, ahí podemos trabajar con clockwise. Entonces, BCS igual a, anticlockwise, BCS igual a IC multiplica con RC más BCB. Y ahí otra vez no tenemos información de base y colector voltaje. Entonces ponemos estos afuera, mano de izquierda, y luego otra vez ajustamos ecuación, que es VCC menos IC RC. Ya tenemos value de VCC, que es 18 volts, menos IC, ya lo calculamos más o menos que es igual a 4.87 miliamperes, multiplica con valor de resistor. Entonces, aquí ya tenemos los dos pasos. Tenemos voltaje de colector y base. ¿Está bien todos? ¿Alguna duda aquí? No muestra. No muestra. Bien. Luego es pregunta de valor de beta. En este caso tenemos que calcular value beta. ¿Recuerdas que beta es in common? Collector or base or emitter? Beta. Amplificador, corriente de amplificación. Factores de common collector o de common emitter connection. ¿Quién va a decirme? Recuerdas que alfa puede common base. Entonces beta es de emisor o de colector. De common emisor. Beta. Base current. ¿Recuerda? Ok. Entonces, si no, ahorita ya saben. Beta es para common emitter connection. Se llama Base Current Amplification Factor. En este caso tenemos que calcular beta
cuando tenemos valores de alfa. En esta ecuación solo tenemos valores de alfa. ¿Recuerdas en pasado clases hicimos esta ecuación? ¿Cómo relacionamos beta con alfa? Entonces, utilizamos esta fórmula de beta igual a relación con alfa, que es alfa sobre 1 menos alfa. Entonces ya tenemos valor de alfa. Para primer caso es 0.9. Sustituimos este valor aquí, directo, y ya tiene beta es 9. Misma forma de segundo. Otra vez misma fórmula, solo cambia el valor de alfa, es 0.98, y ya tiene 49, beta igual a 49. En misma forma, cuando tienes 0.99, beta es igual a 99. ¿Alguna duda aquí? ¿O pregunta? No, maestra. Ok, No. ok. Aquí es otra pregunta. En esta pregunta, como hicimos en mismo circuito de primer ejemplo, de NPN, base transistor, de NPN emitter base collector transistor, BJT, en este caso, tenemos que calcular alfa y beta cuando hay un leakage current, que es negligible, que es muy, muy chiquito, y podemos describir como carga flow, como es constante, flow de carga son constante, no hay variación en charge flow. Entonces, en este caso, cuando dice, if leakage current flow due to holes, que significa que todo corriente es por fluido de huecos, entonces directamente es por NPN. Entonces, en este caso tenemos leakage current, que es muy, muy pequeño y podemos ignorar, podemos poner igual a 0. Y después tenemos que calcular es alfa y beta. Como tenemos, está relacionado con cargas, entonces ya saben, de electrons es 1.602 y de las cargas de IB ya lo calculamos en primera pregunta, IB y IC, ¿recuerdan? Mismos valores vamos a utilizar aquí directamente de primer ejemplo y calculamos alfa. En misma forma, calculamos beta con mismos valores que lo teníamos en primer ejemplo de IC, IB, IE. Y ahí directamente tienen que sustituir valores y ya tiene alfa y beta. ¿Está bien con última pregunta todos? ¿Alguna duda en esta pregunta? Creo que no, profesor. No, creo que no. Ok, muy bien. Entonces, ya tiene unos ejercicios, ya también aparte de esto, hacen unos ejercicios de otros libros, cualquier libros que usted tiene, pueden hacer ejercicios, y puede ser en español o inglés, como gustan, no hay problema. Y si tienen duda, pueden preguntarme, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo. En este caso tenemos alfa igual a 0.99, corriente de base igual a 25 microamperes y corriente de pérdida
de base y colector igual a 200 nanoamperes. En este caso tenemos que calcular un corriente directo de colector y otro es corriente de emisor directo y último es porcentaje de error en emisor corriente cuando hay una corriente de pérdida que es muy pequeño. Entonces ahí tenemos que calcular 3 partes. Valores que ya tenemos es alfa, que igual a 0.99, y corriente de base, que es 25 microamperes, y un corriente de pérdida de common base es ICB igual a 200 nanoamperes. Entonces, con esto podemos calcular beta directa. Beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Ya tenemos valor de alfa, ahí ponemos y ya tenemos beta. Esto es para calcular un DC collector current, un corriente de colector directo. Entonces, en este caso, utilizamos información de una fórmula, recuerdas que lo hicimos también en clase esta, ICB igual a beta multiplica con corriente de base más suma de beta y más 1 multiplica con corriente de pérdida de common base current. Entonces ya tenemos beta, ya tenemos IB, tenemos ICB. O ahí sustituimos directo valores y tenemos corriente de 2.495 miliamperes. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron este ejemplo? ¿Ya está? ¿Ustedes no tienen ninguna duda en este ejemplo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí sabe cómo utilizamos, de dónde utilizamos esta ecuación? ¿Recuerdas la de Common Collector conexión? Precisamente es la de colector común, ¿no? Sí, exacto, es de Common Collector Connection. Entonces, en esta pregunta tienen que juntar los dos formas, de Common Base y de Common Collector. Información ya tenemos es de Common Base. Pero aquí dice cómo calcular un corriente de colector directo, DC collection. Entonces, ahí aplicamos de Common Collector y de emisor. Entonces, una vez ya tenemos beta y ahí utilizamos información de Common Collector Current. Entonces, IC igual a, ponemos fórmula de beta. Beta multiplica con corriente de base. Luego sumamos con beta más 1
y ICB, que es leakage current. ¿Ok? ¿Ya saben todo no hay ningún problema con esta fórmula? Entonces aquí tienen que utilizar es common collector. ¿Ya tienen este valor Maestra. todos? De 2.495 miliamperes para E, DC collector current. Sí, ya maestra, ahora sí. Ok, ¿qué más falta todavía? ¿Todos tienen respuesta de DC current, collector current? Víctor, Javier, José, Marco, Ricardo, Sí, Alexis, maestra, bueno, a mí me fallan nada más en unos decimales, pero sí es lo mismo. pero puede ajustar, ¿ok? Muy bien. ¿Y otros, todo bien? Es que son 2 estudiantes, siempre escucho solo 3 o 4 estudiantes. Espero que otros todo está bien. Ok, muy bien. Ahorita, si está todo bien de primero, vamos para segunda parte, que es DC emitter current. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Directo aplicamos fórmula de corriente de emisor en circuito de common emitter. ¿Recuerdas que lo hicimos fórmula también? Es igual a IC menos corriente de pérdida, ICBO, por alfa. Es muy directa, solo poner información de IC, ya tenemos con parte A. Y luego, leakage current, tenemos de base, collector base, y alfa. Entonces, directo ya tiene pregunta. Creo que no tiene que tener ningún problema en esta parte. Es directo. ¿Alguien tiene duda en esta parte de B? No, sin problema ahí. Muy bien. No, maestra. No, maestra. Muy bien. Luego es tercer parte, que es porcentaje de error. Tenemos que calcular es porcentaje de error de corriente de emisor cuando hay un corriente de pérdida muy pequeña. Entonces, en este caso, IC igual a beta IB. Cuando tenemos collector current, porque está en porcentaje, tenemos que calcular porcentaje. Entonces, primero calculamos es collector current, igual a beta IB. Ya tenemos valor de 2.475 miliamperes. Luego calculamos es emitter current. Emitter current relacionado con alfa y colector, corriente de colector. Ya tenemos alfa y IC, aquí tenemos esta. Sustituimos directo y tenemos valor de 2.5 miliamperes. ¿Por qué estamos haciendo con esta forma? IC igual a beta IB. ¿Por qué no directo utilizamos valor de IC que está en parte A y IE que está en parte B? ¿Quién puede decirme? ¿Por qué tenemos que utilizar fórmula de IC igual a beta IB? Y de IC igual a IC sobre alfa.
¿por qué no directamente utilizamos este valor de corriente de colector y corriente de emisor? ¿Saben por qué? Porque nos daría un valor casi nulo, maestra. ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? Porque nos daría un valor casi nulo. Casi nulo. Ujú. ¿Y qué más? No está relacionado con pérdida de corriente, que es negligible, ¿no? Aquí estamos utilizando corriente muy grande, de 200 nanoamperes, que no es nulo. No podemos negletar, como ignorar. Es un valor un poquito grande, que es 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí, maestra. No es 0, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner es leakage current igual a 0 para ignorar. Pero aquí no es 0. Entonces, este corriente que lo calculamos de colector y de emisor tiene valor de pérdida de corriente. Entonces, con estos no podemos calcular porcentaje de error de corriente de emisor. Por eso tenemos que utilizar directo fórmula de IC igual a beta IB, que no tiene ninguna pérdida, no utilizamos ninguna pérdida, y otra vez para el emisor igual, lo utilizamos corriente de colector, que no tiene pérdida, y directo factor de amplificador de corriente. Entonces, esta parte tiene no pérdida, corriente de no pérdida. Y luego calculamos emitter current, error, que es, tienen que utilizar corriente de emisor que tiene pérdida menos corriente de emisor que no tiene pérdida sobre, otra vez, emisor de current que tiene pérdida. ¿Saben por qué utilizamos este? Porque tenemos que calcular error de corriente de emisor. Entonces ya tenemos un valor con error y un valor de corriente de emisor sin error. Que no tiene muy grande diferencia, pero sí, ¿no? Entonces aquí podemos sacar un error, porcentaje de error de corriente de emisor directo, que es 0.71%. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ya saben por qué Sí, maestra. utilizamos? Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguien? No, maestra. ¿Ya hicieron este ejercicio todos? Muy bien. Sí, creo que ya están, cuando está en silencio, yo voy a tener como respuesta positiva, que ya hicieron. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, no sé, ¿usted tiene alguno? ¿Cuáles libros están utilizando ustedes? ¿Están utilizando algún libro de referencia que lo mandé? ¿Dónde está? Ok. ¿No algún?
¿Tiene este PSpice simulador alguien? No, maestra. No, yo ¿Nadie tengo tiene? el Cedra. ¿Cómo? No, yo tampoco, ¿Seguro? maestra. Ok. ¿Algún otro libro que tiene ejemplos de PSpice con transistores? Yo tengo el Cedra. ¿Cómo? Yo tengo el Cedra. Ok. ¿Y algún otro estudiante tiene algo? ¿Acceso de, ahora, información de PSpice? ¿No? ¿Por qué estoy preguntando? Porque quiero que ustedes lo hacen unos ejercicios de diseñar este transistor BJT, NPN y PNP en PSpice. ¿Saben cómo hacer programación en PSpice o RedSpice? Yo no, maestra. No, profesora. No. Entonces ustedes no saben. No, yo no. Ahora no, ok. Yo tampoco, maestra. Ok. ¿Nunca utilizaron PSpice o RedSpice? No. No, maestra. Ok. Ok, entonces déjame checar si hay alguna versión para estudiantes libre y podemos hacer en siguiente clase un ejemplo cómo hacer cómo es que en PSpice pueden diseñar cualquier componente o RedSpice también utiliza para diseñar un componente y tienen que poner como programming en muy sencillos palabras y para entrada de circuito de puerta de dispositivo o componente y luego tiene que decir cuántos voltajes o qué tipo de input es. Entonces es como un software o una plataforma donde pueden describir un componente en palabras. Pueden mencionar un componente en palabras. A ver, déjame abrir algún ejemplo. Ok. Por ejemplo, pueden decir en PSpice, en palabras, por ejemplo, crear un dispositivo o un circuito. Entonces, en este caso tiene que decir cómo es voltaje. Por ejemplo, voltaje de source es de 10 voltaje, ¿no? Y conecta entre puertos. Tiene que diseñar componente como símbolo y ahí tiene que poner unos números en cada nodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo. 0 es como significa ground. Déjame ver si puedo compartir esta pantalla. Ok, por ejemplo, voy a aquí. Es un ejemplo para PSpice.
¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, ya se ve. Ok. Por ejemplo, se ven aquí un ejemplo de un circuito que tiene un voltage source, 10 volt, tiene una resistencia de 500, un dependent source y otro de voltaje, y aquí tenemos dependent source de corriente, luego tenemos un resistor de 100 ohms, y luego tenemos un resistor de load resistance que es de 100, ¿no? Entonces, en circuito dice A, B, C y D, son nodos. A, B, C, D. Para hacer este